Hasta el año 2013, la inversión que hizo el Estado en nuestro país en las zonas andinas, en las tierras de las zonas andinas del Perú, había sido un poco desordenado, ¿no? Enfocados en algunos sectores más que en otros, en algunas áreas más que en otras. Y sin embargo, a partir de ese año, del 2013, el Ministerio de Agricultura decide hacer una inversión más programada, más articulada, y crea un fondo. Un fondo para mejorar sin duda la calidad de las tierras que están ubicadas sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar. Pero claro, para mejorar la vida de las familias agricultoras, para mejorar sus condiciones de vida monetaria, pero también para fortalecerlas en sus capacidades para que puedan enfrentar el cambio climático. Ustedes saben que el Perú es uno de los 10 países del mundo que está más vulnerable a los efectos del cambio climático. Estamos con el director de Agro Rural del Ministerio de Agricultura, con Marco Vinelli Ruiz. Él nos va a contar justamente de este fondo, Mi Riego, crecimiento para los pequeños agricultores, que es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy en el programa Incluir para Crecer. Señor Vinelli, gracias por estar aquí en el programa. Gracias a usted, Susana, muy amable. Tenemos el dato que, digamos, siempre el dato es frío, pero hay que mencionarlo de todas maneras, que el Ministerio de Agricultura ha invertido algo así como 1.600 millones de soles para atender casi 100.000 hectáreas de las zonas andinas sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué significa eso? Sí, este fondo nace como una necesidad, como lo mencionabas, de poder atender a los pequeños productores que están en principio sobre los 1500 metros sobre el nivel del mar y luego bajamos a 1000 metros. ¿Por qué? Porque ellos tenían agua, en realidad el Perú tenía agua, pero a través de la lluvia. Entonces ellos tenían que esperar que llueva para que puedan hacer agricultura. Si no había lluvia, era muy pocas las probabilidades de que su agricultura sea rentable y sostenible, ¿no? Entonces, en ese sentido, el programa Mi Riego lo que hace es eso, a través de canales, de represas pequeñas o de reservorios que construimos encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, le dotamos de agua permanente a las familias que viven encima de este nivel, digamos, de los 1000 metros, ¿no? ¿Y esa inversión es solamente para riego? Es decir, se ha invertido en infraestructura, ¿cómo le llaman? ¿Hidráulica? Infraestructura hidráulica, ajá, que son canales, presas, represas, reservorios. Entonces, ¿qué le permite a la familia que está en esta zona? Le permite tener agua todo el año para que pueda cultivar mejor. Cultivar mejor implica de que pueda tener de repente 2 cultivos al año, ya no solamente tiene uno. O medio si es que no había lluvia. O medio si es que no había lluvia, exactamente. Y le permite también incrementar su productividad. Antes podrían producir una cantidad de toneladas con la poca agua que tenían, pero ahora como ya llega el canal, ya tiene el reservorio de manera directa, entonces pueden incrementar más sus productos y encima la calidad, ¿no? Entonces tenemos quinoa, por ejemplo, en Puno, que se cultiva quinoa, alfalfa, cebada, que incrementan los rendimientos de los pequeños productores. ¿Y eso está sobre cuántos metros sobre el nivel del mar? Estamos hablando de 3.500, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y eso por ahí era una pregunta, ya. Esto 1.600 millones significa esto, esta inversión en infraestructura, pero en hectáreas, ¿qué significa? ¿Qué tipos de tierras son las que se han beneficiado con este fondo y en dónde? Sí, ¿Qué regiones? Son más o menos, como dices, 100.000 hectáreas en donde ya tienen el riego. Entonces, las regiones más beneficiadas están Huancavelica, Ayacucho, Ancash, por ejemplo. Los productores que están en esas zonas están siendo, digamos, hoy día accediendo al recurso agua de manera más constante, ¿no? ¿Qué productos se utilizan? La quinoa, la cebada, la papa que están sembrando. Y ahora estamos haciendo una migración para que los productores puedan tener, ahora que tienen el agua cerca, ir tecnificándose más y ahora sembrar con tecnología de riego, por ejemplo, riego por aspersión. Entonces, de esa manera, el uso del agua se hace mucho más eficiente y va directo en donde el productor necesita. Entonces, de esa manera hacemos una agricultura más sostenible, ¿no? ¿Y ahí tengo una curiosidad, femenina seguramente, no sé. ¿Quiénes se capacitan? ¿A los hombres agricultores o también hay mujeres agricultoras y son capacitadas, por ejemplo, en el uso de esta técnica de riego por aspersión? Sí, no, en la parte andina todos trabajan hombres y mujeres, y hay un incremento sustancial de mujeres que están en el campo. ¿De qué edades? Es otra generación. Es otra generación, exactamente. Y lo que intentamos con este programa es sobre todo que los jóvenes tengan una oportunidad en su misma zona, en donde han nacido, de poder crecer. Porque creemos que el concepto de desarrollo hoy día
es que no es que tengan acceso a todos los servicios únicamente, sino también la oportunidad de que donde nacen puedan desarrollar agricultura sostenible y que les permita pues, vivir de manera más digna a lo que en estos momentos están. Y por ¿no? ejemplo, ¿qué cambios usted ha notado del 2013 a la fecha en las familias agricultoras? ¿Qué se ve? En principio que el agua, todos están alrededor del agua. Y eso es lo que hemos hecho en el Ministerio de Agricultura. Ahora se llama Ministerio de Agricultura y Riego, porque hemos incorporado el agua como componente principal de la política del Ministerio. Entonces las familias ahora se juntan alrededor del agua. ¿Qué quiere decir? Que se organizan para distribuir el agua que sale de los canales, por ejemplo, o de los reservorios. Se organizan en el sentido de que cuántas horas les va a tocar a uno o en qué cantidades les va a tocar. Entonces, la comunidad, las familias, todo se organiza. Exacto. ¿Cómo se organiza? En lo que se llaman juntas o comisiones de agua, se empiezan a organizar de esa manera alrededor del agua y a partir de ahí empiezan a hacer agricultura. Entonces, es el primer cambio que estamos tratando de que sea, digamos, de beneficio para ellas y que conserven el recurso. Dentro de muchos años... el agua. El agua, exactamente. El problema que vamos a tener es efectivamente el agua. Entonces hay que conservar el recurso, ¿no? En paralelo con estos programas hay otros programas que son siembra y cosecha de agua, donde hacemos zanjas de infiltración, algunos canales siembra de árboles, para que también se siga conservando el agua, para adaptarnos a lo que es el cambio climático. O sea, han cambiado, para seguir un poquito con la pregunta, entonces han cambiado su dinámica de vida porque ahora tienen un recurso que hídrico, no tenían, el agua que no tenían. Entonces, que solo esperaban la lluvia. Claro. Entonces, y al esperar la lluvia, hay muchas probabilidades de que no llueva. Este año hemos tenido, por ejemplo, un año un poco... se dice seco, pero en realidad el término técnico es que ha llovido menos de que años anteriores, por ejemplo en Apurímac. Y eso le afecta al cultivo, porque el cultivo... ¿A qué cultivo? A la papa, por ejemplo. Entonces, con este programa lo que estamos tratando de hacer es que no tengan ese riesgo, ¿no? O que se disminuya ese riesgo de que no exista el agua. ¿En cuándo aumentó, por ejemplo, la calidad de su tierra? Es decir, antes de que llegara, digamos, mi riego, ¿cuánto producían sus tierras y en cuánto está produciendo ahora? En todo caso hemos tenido incremento de tierras, ¿no? Por ejemplo, antes teníamos 30.000 hectáreas de quinoa, hoy día hay 60.000 hectáreas de quinoa sembrando. Por esto. Por ejemplo, ¿no? Por esto y otros factores, ¿no? Dinámica de mercados también, ¿no? Pero lo importante... Claro, pero ya estaba la tierra preparada. Claro, exactamente. Y la parte de Antonio, las tierras son muy fértiles en el Perú y lo que les falta es este recurso de agua que les ayude, pues, de producir en mayor cantidad y de mayor calidad. Y, digamos, en cronogramas a lo largo del año. Porque antes, el poblador andino empieza la campaña, por ejemplo, en septiembre. Empieza a arar la tierra en septiembre. ¿Por qué? Porque se dice que en octubre, noviembre empieza la lluvia. Entonces empieza a preparar la tierra, viene la lluvia, una primera lluvia, y empieza a sembrar. Y va a depender de las lluvias de diciembre. Y ahora que no tienen que esperar la lluvia, ¿cuándo empiezan a trabajar su tierra? Esa dinámica empieza a cambiar, porque va saliendo los cultivos. Depende de los cultivos. Hay algunos que duran 4 o 5 meses, hay otros que duran 9 meses, como la papa, por ejemplo. Va a depender del cultivo en realidad. O sea que ya depende del cultivo y no del agua. Y ya no del agua, exactamente. Y de la altitud. Por ejemplo, podemos hacer palta, por ejemplo, en los 1000 metros sobre el nivel del mar. Y es palta exquisita. Palta Hass, no solamente para el consumo local, sino también para la exportación. Palta fuerte, ¿no? Palta fuerte también se hace en algunos valles de la Apurímac. Entonces, les da esta nueva oportunidad, este fondo, a los pequeños productores para que tengan acceso al agua y de esa manera mejorar su producción. Y al mejorar su producción, mejoramos sus ingresos, que finalmente se traduce en mejorar la calidad de vida. Ahora, ¿y en cuánto afectó la sequía? O sea, el hecho que no hayan lluvias con la frecuencia que había, el hecho que hayan heladas o que hayan sequías en otras partes de la sierra de nuestro país, ¿en cuánto afectó? Gracias a Dios y creo que a los trabajos que se vienen desarrollando en los 3 niveles de gobierno, tuvimos una alerta de fenómeno del Niño el año pasado, pero no tuvimos el impacto digamos, que se decía. Pero digamos, hay que ser agradecidos de ese tema, porque si bien el fenómeno del Niño nos agarra desprevenidos, sería dramático, ¿no? Entonces ahí sí se hizo un labor de prevención. Ahí tenemos unos ratios, por ejemplo. Por cada sol que el Estado invierte en prevención, va a dejar de gastar 13 soles en reconstrucción. Por eso el liderazgo del Estado el año pasado y este año era para prevenir y estar preparados, ¿no? Ahí el ministro Juan Manuel Benítez estuvo, digamos, llevando a cabo esto y se hizo labores de colmatación en el norte y al sur,
se preveía una sequía que no se ha dado felizmente. En Apurímac tuvo una disminución de las lluvias, pero igual estuvimos preparados para la sequía, comprando pues alimentos para los animales, vacunas, algunos desparasitadores, en caso falte algo recursos. Quiero y un ratito invitar a la gente, si tienen alguna pregunta que hacerle al señor Vinelli Ruiz, director de Agro Rural, que nos está comentando ahorita lo que es el Fondo Mi Riego para los pequeños agricultores que viven y trabajan sus tierras sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar. Tuiteen las preguntas, sus opiniones, sus inquietudes, @agencia_andina, @agencia_andina. La pregunta era, estaba siendo más o menos formulada por el lado de cuánto los había afectado. Entonces, si el fenómeno del niño que fue, se agarraron del fenómeno del niño para decir, no, aquí hay que invertir en prevención para no... Sí. Y es una política que hay que continuar. ¿Ah? Claro, por ahí era una pregunta. Cuando usted me dice hay que continuar, ¿se refiere a qué? Porque la gente estaba, digamos, avanzado en la medida que el alcalde distrital seguramente se puso la pila, el provincial, el gobierno regional, hasta el ejecutivo, el nacional. Sí, todos los 3 niveles. ¿Y va a tener que ser siempre así? ¿O la gente tiene que ya funcionar solita sin esperar que las autoridades estén ahí como detrás para asegurar que las mejoras se den, la productividad aumente? Yo creo que todos debemos estar comprometidos con el tema de la prevención. Se habla de sismo, por ejemplo, ayer hubo un simulacro de sismos, entonces sí, siempre hay que estar preparados. Por ejemplo, había ríos que no se descolmataban hace 20 años. ¿Qué significa que se colmate? Que se llena de sedimentos, de tierra, y que cuando viene una pequeña lluvia, aumenta el caudal y se desborda. Entonces ya hace 20 años no se descolmataba, entonces ahora ya se ha limpiado el cauce, entonces puede aumentar, soportar mayor carga de agua, por ejemplo. En la sierra, ¿qué hemos hecho? Hemos construido reservorios. Hemos hecho más o menos 1000 reservorios que se llenan con el agua, con la lluvia, y eso puede sostener, digamos, un periodo de agua cuando no exista este recurso por lluvia. Entonces, esos son elementos que hay que seguir construyendo. Y hay que seguir construyendo, por eso le decía, hay que continuar con el tema de prevención, que es importante, y hay que hacerlo cultura de país, ¿no? Cultura de país donde todos los años se destinen los recursos y que empezar a trabajar como ya se está haciendo con la gente, para que la gente esté preparada, ¿no? Cuando se crea el fondo Mi Riego, me imagino que están, usted ahí nos cuenta, por eso la pregunta, es decir, hay que atender estas hectáreas, o sea, estas tierras que no han sido atendidas por muchos años, que están las más vulnerables por el cambio climático, la gente necesita también mejorar su nivel de ingresos económicos y ubican. ¿Quiénes son propietarios de esas tierras? Son los mismos campesinos en sus comunidades, ¿no? La estrategia de crear el fondo fue lo siguiente. Tenemos una costa muy productiva, en donde tiene grandes obras de infraestructura. Claro. Obviamente faltan más cosas. Para la agroexportación. Y vamos a decir, y es la agroexportación, exactamente, la agroexportación. Y tenemos una sierra que tiene tierras muy fértiles, pero que le falta el agua. Entonces hay que invertir en dotarles de agua. ¿Para qué? Para que asegurar, y valga la redundancia, asegurar la seguridad alimentaria del país. Porque nosotros consumimos los productos que provienen de la sierra. Entonces, papa que proviene de la sierra, consumimos, digamos, acá en la capital. Entonces, aseguremos eso, digamos, la dotación de agua para que los productores sigan produciendo y nosotros tengamos, pues, lo que se denomina seguridad alimentaria del país. Y en algunos casos... Y claro, ahí salen beneficiados ellos. O sea, salen ellos y nosotros, claro, o sea, todo el país en realidad. Claro, pero el objetivo es garantizar seguridad alimentaria a los peruanos. Exactamente. De acuerdo, entonces, de acuerdo. Partimos por ahí. Y también ellos pueden exportar, porque no están negados, digamos, a exportar. Como decía, hay palta, hay quinoa, hay frutos que también pueden ser consumidos o son consumidos y demandados en el exterior, entonces ellos también podrían exportar. Claro, esa es la ganancia. Pero el objetivo es seguridad alimentaria para todos los peruanos, los 30 millones. Los 30 millones. Y fortalezcamos este nicho. Exactamente. Entonces, nuestra costa sigue produciendo, sigue siendo productiva, sigue exportando, y la sierra también que produzca los alimentos que el Perú necesita consumir, ¿no? Y si son casi 100.000 hectáreas, ¿no? en las que se ha invertido, ¿cuántas familias se han beneficiado? Son más o menos, acá tenía el dato de familias, son más o menos 100.000 familias aproximadamente, que están 38.000, claro, son más o menos. Lo que pasa es que en la tierra, en la parte altoandina, es como que cada uno tiene 1 a 2 hectáreas, ¿no? Son productores digamos, de menor escala, de pequeña escala. Entonces, pero lo importante es que son comunidades en donde se agrupan ellos, y ahí lo que hacemos es ya fomentar la asociatividad. Asociar quiere decir que se junten para que todos produzcan y hagan economías de escala, quiere decir que se reduzcan sus costos, que al tener mayor hectareaje, digamos, los costos en insumos, mano de obra se van a reducir, claro. Y la producción va a incrementarse.
es lo que tratamos de hacer con otros programas fomentando la asociatividad en esta parte, ¿no? Y insisto en el tema de la propiedad. Son propiedades de las comunidades, no son, no son individuales, de familias. Hay de las dos, pero en muchos casos, en su mayoría, son de comunidades, ¿no? Que tenemos en el Perú. Pero el Perú, la parte, digamos, de tierra, en la parte andina está llena, pues, está, digamos, dentro de las comunidades, ¿no? ¿Y esta inversión que ha hecho Mi Riego atiende qué brecha? Porque me imagino que justamente esta población, o sea, esta parte de la tierra, o sea, del Perú, que tiene tierra fértil pero que no tiene el recurso hídrico, es más de 100.000 hectáreas. Sí, es mucho más de 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas representa cuánto del total que hay que atender. En Sierra tenemos un potencial de hacer 1 millón de hectáreas y estamos acá hablando de 100.000, estamos del 10%. Pero lo importante es que estamos con proyectos ya para hacer otras 200.000 adicionales más. Por eso comentar que era importantísimo que una política, digamos, que continúe, debe ser el tema del acceso universal al agua, no solamente para el tema digamos, poblacional, sino también para este tipo de uso en el campo, ¿no? En la agricultura. ¿Y cuáles son las tareas que tendría que hacer el siguiente gobierno? ¿Qué le deja al otro? Primero, hay alrededor de 200.000 hectáreas más en proyectos ya formulados, ya están listos para ser ejecutados. Lo que hay que hacer es dotarle de recursos a este programa de tal manera que se ejecuten y continúen las obras en la parte altoandina, de tal manera que le lleguen agua. El segundo elemento es la formalización a través de estos comités que tenemos, que se tienen que formar para el uso de estas aguas y fomentar la asociatividad y la apertura de mercados para que los productores que estén produciendo en esta parte tengan donde vender su producto, estén organizados y de esa manera pues eleven sus ingresos y su calidad de vida. ¿Y al 2021 qué se tiene que hacer de todas maneras? Tenemos grandes proyectos al 2021, tanto en costa como en sierra. En costa hay 5 proyectos. ¿De Mi Riego? En realidad de agua, en términos de agua, porque el eje tiene que ser el agua. Tenemos Majes, tenemos Olmos que se está implementando, tenemos Chaimochi, Puyango-Tumbes. Agroexportación, esa es agroexportación, no es otra cosa. El dato importante es 200.000 hectáreas. Ya. En sierra tenemos igualito, toda esa cantidad de proyectos que ya están listos, otras 200.000 hectáreas más. O sea, el 2021 podríamos llegar con cerca de 500.000 de hectáreas con acceso al agua para estas familias, para estos pequeños productores, de tal manera de que produzcan mayor calidad y cantidad. Entonces, lo que hay que hacer, hay que continuar dotándole recursos para que sigan invirtiendo en estos pequeños productores, ¿no? De acuerdo, el tiempo es tirano, ¿eh? Qué penita me da. Este fue el programa Incluir para Crecer. Estuvimos con el señor Marco Vinelli Ruiz, director de Agro Rural, quien nos comentó las bondades, y más que bondades, de lo que ha significado en nuestro país y en casi 1 millón de familias la creación del fondo Mi Riego. Hasta la próxima.